Voy a comenzar con la definición. ¿Qué es un espacio vectorial? Es un conjunto no vacío, que lo vamos a representar con la letra B, que tiene dos operaciones, la suma y multiplicación por escalar. Y esas dos operaciones cumplen estas propiedades. Propiedad clausurativa. Para la suma, si sumo estos dos elementos, el resultado me da otro elemento de B. Y si lo multiplico por un escalar, el resultado me da otro elemento de B. Si sumas dos matrices, te da otra matriz. Si multiplicas una matriz por un número, te sigue dando otra matriz. Eso significa que sea cerrado. Para la suma, si lo sumas, o para la multiplicación por escalar, si lo multiplicas por un número. Bueno, de esta vamos a hacer ejemplo porque esta es la más importante. Puedo agrupar o asociar en forma diferente y el resultado me da igual. Esa es la propiedad asociativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Al hacer la operación de U con B, me tiene que dar el mismo resultado de al hacer la operación de B con U. Puedo cambiar el orden y el resultado me da igual. ¿Qué dice la propiedad modulativa? Todo número sumado con el 0, este 0 es el elemento neutro, me da como resultado el mismo. Todo elemento sumado con 0 me da el mismo. Esa es propiedad modulativa para la suma. Y si cualquier elemento yo lo multiplico por 1, me da el mismo elemento. O sea, para la suma, el módulo es el 0, el elemento neutro. Y para la multiplicación, el módulo es el 1, el elemento neutro es el 1. Multiplicación por escalar. Todo elemento U tiene un opuesto que lo representamos así, como menos U. Que cuando yo hago la operación, U sumado con ese opuesto, me da el elemento nulo. Todo elemento sumado con el opuesto me da el módulo, el elemento neutro. Propiedad distributiva. Puedo distribuir cuando tengo dos elementos del conjunto o puedo distribuir cuando tengo dos números reales. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Un espacio vectorial es un conjunto que no es vacío y que tiene dos operaciones que cumplen todas esas propiedades. Ejemplo. Vamos a ver si los siguientes conjuntos son espacios vectoriales con las operaciones conocidas. El conjunto formado por los polinomios de grado 2. Recuerden, para que sea un espacio vectorial debe cumplir todas las propiedades que acabamos de hablar. Si falla, aunque sea una sola, ya no sería un espacio vectorial. La primera propiedad que voy a verificar es si es cerrado para la suma. Es decir, si yo sumo dos polinomios de grado 2 con la suma de siempre, la suma que conocemos, el resultado va a ser un polinomio de grado 2. O yo puedo sumar dos polinomios de grado 2 y que el resultado no me dé un polinomio de grado 2. Esta sería la pregunta. Para saber si es cerrado para la suma, tengo que responderme esta pregunta. Entonces siempre tengo como resultado otro polinomio de grado 2. Si la respuesta es sí, entonces sí es cerrado para la suma. Si la respuesta es no, entonces no es cerrado para la suma. X a la 2 más 2x más 10. Este es un polinomio de grado 2. Si yo lo sumo con otro polinomio de grado 2, me tendría que dar de grado 2. Vamos a ver, sumémoslo con menos x al cuadrado más 3x menos 2. Si yo sumo estos dos polinomios, el resultado que me da. Este de aquí tiene grado 2. Este de aquí también tiene grado 2. Pero si yo hago la operación, este resultado ya no tiene grado 2. Este tiene grado 1. Entonces, ¿qué conclusión tenemos? ¿Es cerrado o no es cerrado? El conjunto no es cerrado. No es cerrado para la suma. Repito lo que acabo de hacer. Sumé dos elementos del conjunto y el resultado no me da un elemento del conjunto. ¿Por qué? Porque sumé dos elementos que tienen grado 2, estos dos polinomios tienen grado 2, pero el resultado no me da un polinomio de grado 2. O sea que este ya no está en el conjunto porque el conjunto solo tiene polinomios de grado 2.
Significa que el conjunto no es cerrado para la suma, por lo tanto, no es un espacio vectorial. Bueno, hagamos otro ejemplo. El conjunto formado por todas las matrices 2 por 2, que en la primera posición tienen un 1, con las operaciones de suma y multiplicación por escalar que siempre hemos trabajado. ¿Será que eso es un espacio vectorial o no? Si sumo dos matrices 2 por 2, que en el primer elemento sea un 1, el resultado me da una matriz 2 por 2, donde el primer elemento es un 1. Esta cumple la condición porque es 2 por 2 y este elemento, lo voy a colocar aquí con rojo, es un 1. Cumple la condición. Listo. La voy a sumar con otra. Todo lo demás 0. Listo. Estas dos matrices están en el conjunto. Están en el conjunto porque son 2 por 2 y el elemento en la primera posición es un 1. Pero si yo hago la operación, me daría este elemento que está aquí no es 1. Entonces sigue siendo una matriz 2 por 2, pero este elemento que está aquí no es 1. Entonces esta matriz no está en el conjunto. ¿Por qué no está en el conjunto? Porque el conjunto son las matrices 2 por 2 que tienen 1 en la primera posición. Sumé dos elementos que cumplían la condición, pero el resultado no me da un elemento que cumpla esa condición. Entonces no es cerrado. No es cerrado para la suma. Como no es cerrado para la suma, entonces no es un espacio vectorial. ¿Será que si es cerrado para la multiplicación por escalar? Con una sola que yo encuentre que no se cumpla, ya no es un espacio vectorial, pero veamos otra también por si de pronto en otro ejercicio ustedes encuentran una que sí cumpla la suma, pero que no cumpla otra. Si yo multiplico 3 por una matriz que tenga 1 en la primera componente, digamos 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Esta matriz está en el conjunto. El conjunto eran las matrices que aquí en esta posición tenían un 1. Esta matriz está en el conjunto. Si lo multiplico por ese numerito, por el 3 multiplica cada componente. Aquí sería 3, 6, 9, 12. O sea que este elemento que está aquí no es 1. Entonces multipliqué una matriz que sí estaba en el conjunto, pero el resultado me da esta matriz que no está en el conjunto. La única forma es que ese escalar sea 1, pero el escalar puede ser cualquiera. Cualquiera. Entonces multipliqué por 3. Es un número real, cualquier escalar. Y el resultado me da una matriz que no está en el conjunto. Conclusión, no es cerrado para la multiplicación por escalar. Ahí les dejo esas preguntas para que ustedes la piensen. De todas maneras, ya saben que no es espacio vectorial. Ahí les dejo esa inquietud para que ustedes, yo sé que la mirarían. Como una observación, los vectores con n componentes. Matrices, tamaño m por n. Los polinomios de grado n o menor. ¿Por qué el primero no era? Porque yo dije polinomios de grado 2. Si yo hubiera dicho polinomios de grado 2 o menor que 2, ese sí hubiera sido espacio vectorial. Ese sí era cerrado. Entonces se puede verificar que con las operaciones de siempre, estos conjuntos son espacios vectoriales. Con estos son los que vamos a trabajar. Definición. Vamos a definir qué es un subespacio vectorial. H es un subespacio vectorial de B, un espacio vectorial que está dentro de un espacio vectorial más grande. Este sería el espacio vectorial H, que está dentro del espacio vectorial B. ¿Cuál es la ventaja de los subespacios vectoriales? Vamos a ver cuál es la ventaja.
que para probar que algo es un subespacio solamente tengo que mostrar que es cerrado para la suma y para la multiplicación por escalar. No tengo que mirar las otras condiciones, solamente que sea cerrado para la suma y para la multiplicación por escalar. Si logro probar solo eso, entonces ya sería un subespacio vectorial. ¿Por qué no debo probar las otras condiciones? Porque ya como B es un espacio vectorial, ya yo sé que las demás se cumplen. Y si es un subespacio vectorial, eso significa que también es un espacio vectorial, solamente que está dentro de otro más grande. Ejemplo, yo sé que las matrices 2 por 2 es un espacio vectorial porque es uno de los ejemplos que dijimos ahora, todas las matrices de tamaño m por n. Pero solamente las que tienen 0 en la primera posición forman un subespacio vectorial, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, para responder esta pregunta, solamente tengo que probar que sea cerrado para la suma y multiplicación por escalar. Cuando yo pruebo que no se cumple, yo solamente muestro una que no lo cumpla. Pero cuando yo voy a probar que sí se cumple, tiene que ser para todas las matrices que tengan 0 en esa posición. Si sumo dos matrices 2 por 2 que tienen 0 en la primera posición, el resultado me sigue dando otra matriz 2 por 2 que tiene 0 en la primera posición, porque ahí sumaría 0 más 0 me da 0. Y para la multiplicación por escalar, si tiene 0 en la primera posición y lo multiplico por el número que sea, por cualquier número, entonces cualquier número multiplicado por 0 me da 0, o sea que sigue teniendo 0 en la primera posición. O sea que sí es cerrado también para la multiplicación por escalar. Bueno, eso es lo que hay que escribir. Para hacer esto, lo primero que hay que hacer es tomar dos matrices del conjunto. ¿De cuál conjunto? Bueno, del que quiero saber si es un espacio vectorial, del conjunto H. Pero debe ser en forma general, cualquier matriz del conjunto. Aquí tiene que ir un 0. Digamos A, B y C. Ahí me toca escribirlo así, porque ese A, B y C puede ser los números que sea. Lo que me interesa es este 0 que está en la primera posición. Estos otros tres elementos pueden ser los que sea. Entonces por eso toca escribirlo en forma general, que es usando letras. En este primero, ahí sí tiene que ser un 0. Pero en los otros elementos pueden ser los números que sea, digamos A', B', C'. De todas maneras, no importa qué números coloquen aquí, cuando hagan el resultado, cuando hagan la operación, me daría una matriz de esta forma. Aquí un 0. Aquí sería A más A', aquí sería B más B', y aquí sería C más C'. Sigue teniendo 0 en la primera posición. No importa qué números coloquen las otras, sigue teniendo 0 en la primera posición. Este elemento pertenece a H. Si ustedes colocan aquí en donde está A, B y C, colocan numeritos, están haciendo es un ejemplo. Yo tengo que probarlo es para cualquier matriz, entonces no puede ser con numeritos, sino que tengo que colocarlo así en forma general. O sea que si sumo dos matrices que cumplan esa condición, el resultado me da otra matriz que cumple esa condición. Entonces es cerrado para la suma. Para el producto por escalar, si yo multiplico cualquier matriz de esa forma por el número que sea, sigue teniendo 0 en la primera posición. Alfa, cualquier escalar, no puedo colocar un número, tiene que ser cualquiera. Lo que me interesa es que aquí sea 0. Entonces multiplicado por 0, A, B y C. No importa qué números tengan las otras posiciones, siempre que multiplico alfa por 0, aquí me daría 0. Y en lo demás, bueno, el alfa multiplica cada elemento, pero no interesa, aquí me queda alfa por A, alfa por B y alfa por C. Sigue teniendo 0 en la primera posición. Este elemento también está en el conjunto H. Conclusión, también es cerrado para el producto por escalar. Bueno, como es cerrado para la suma y también es cerrado para el producto por escalar, concluimos que H es un subespacio vectorial.
Entonces yo puedo decir que es un espacio vectorial. Repito lo que acabo de decir porque es bueno que eso quede claro. Aquí lo que acabo de probar es que H es un subespacio vectorial de las matrices 2×2. Pero como es un subespacio vectorial, también estoy probando que es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque un subespacio vectorial es un espacio vectorial que está dentro de otro. Entonces yo puedo probar que es un subespacio y así estoy probando que es un espacio.